Perdón, buenas tardes. ¿Me oye? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gente, Buenas. las consultas y de esto que tengan de proyecto, lo que me van a mostrar, por favor, pues lo vemos en Discord. Tengan paciencia, ¿no? Si me empiezan a llamar de grupo en grupo, de pronto me demoro en saltar de grupo. Eh, Ayer ya miré los proyectos del otro grupo, hay unos muy buenos, hay unos que van a hacer, por ejemplo, un tiro parabólico con clases. Y lo que van a hacer es sacar datos de laboratorio, los van a traer y esos datos los van a optimizar con la función teórica para sacar los valores del tiro parabólico. No sé si le van a poner fricción o algo así, le van a poner algo y le van a obtener de esos valores. Otro grupo va a mirar el oscilador. El oscilador de masa resorte, de pronto lo miran con parámetro forzado, no forzado, etcétera. La idea es algo similar que también con optimización le saque el parámetro forzado. Hay otro grupo que va a organizar una metadata de diccionario para planetas. Entonces crearon las listas de los planetas de radio, nombre de los planetas y periodo rotacional, y creo que con eso se puede calcular la masa. Entonces es una clase que almacena esa información como diccionario y calcula esa clase de cosas. O sea, ya no es que tengan todo listo, ¿no? Por supuesto, van en diferentes fases, pero le voy a contar el producto que va al final. Y otro grupo, Lucas, un pelado que es muy juicioso, se puso y está intentando montar una interfaz gráfica para un software que va a hacer con un planeta. Entonces él se metió en la parte gráfica. Entonces me está preguntando de eso. O sea, le digo para decirle que ya hay esos proyectos. ¿Sí? ¿Y ustedes cómo van? Vamos a ver. Entonces nos vemos allá, me avisan. Pues, tengan paciencia. Si me avisan de una vez, tengan paciencia. Vale, chao. José, cuéntanos. Listo, profe. Bueno, primero empezar diciendo que Ángela pues está enferma, entonces por eso Ah, ¿qué tiene? al parecer le salió como una úlcera y está desde ayer así, entonces Ah, está en el chamo. hospital y todo eso. Entonces, Ush, qué feo. pues tranquilo que sí, No, tranquilo que el tranquilo. trabajo se realizará. Pero Vale, entonces, vale. bueno, usted Esto, para hablar. Ángela era tu novia, ¿cierto? No me acuerdo. Era. ¿Ya no? Ah, ok. No, tranquilo. Bueno, el semestre pasado recuerdo que eran novios. Entonces lo dije bien, lo dije en buen tiempo. Sí, Sí, le no, no se pegué. preocupe. Vale. Eh, ¿Qué iba a decir? Al menos no quieren Bueno, cambiar de compañero de ya, programación. ya a estas alturas que nos vamos a poner con eso, profe. Es cierto, Listo, muy sería bien. mucho complique. Bueno, Sí. la cosa, eh, tenemos pensado hacer, pues primero preguntarle las limitaciones, ¿no? Sobre Python, de pronto Colab, porque tenemos pensado hacer de pronto una representación o una simulación de pronto de todo el sistema solar, ¿ok? Ya me dirá usted qué tan complicado será eso para dos personas y si necesitamos reducirlo tal vez, no sé, al Sol y a la Tierra de pronto, ya me confirmará usted. Tenemos, Pues ahí la cosa es que, o sea, el problema de muchos cuerpos, ¿no? No sé si sepas que ese es de los problemas en física de resolver el de dos cuerpos, bien, el de más de tres y eso, pues ya se usan algunas cosas. Pero no sé qué quieras hacer que tú llames simulación. O sea, ¿quieres que se vea y se mueva? ¿No quieres que sea realista? ¿O exactamente qué es lo que vas a hacer? O sea, eh, ¿quieres simular elipses? ¿Vas a s- simularlas con periodos? ¿O vas a mirar las fuerzas de interacción entre cada partícula? ¿O qué va a hacer? es que esa es la cosa, o sea, tenemos pensado eh, pues que salga como una simulación, como un video. A ver, creo que tengo un video de YouTube, no sé si se verá la pantalla, No. ¿sí? Sí, ¿O no? sí, pero compartiste la ventana Ah, de Discord. ah, mm, ok. Listo. Esto pues fue algo que yo encontré. Esto es pues más como un video, creo que no es tanto, o sea, es una impresión de pantalla, ¿no? Ujú. Pero claro, no estoy seguro totalmente porque pues no lo hablé totalmente con ella.
de si queremos hacer solamente esto o meternos también con cálculos, porque bueno, sí teníamos, o sea, creo que la idea que los dos tenemos es hacer algo así parecido, pero no sé qué tanta limitación habrá de pronto en hacerlo 3D, se me dirá, tal vez mucha. Ok, voy a dejar de compartir. Y sí, obviamente esto es para dudas. Si usted me dice es demasiado complicado para 2 personas o las limitaciones no le da para ello, perfectamente No, podemos o sea, te digo, reducirlo y todo eso. ¿tú estás viendo alguna clase de astrofísica o qué sé yo? O sea, ¿tienes nociones de cómo No, comenzar? aún no, o sea, tal vez es bastante ambicioso, entonces quizás sí sea a lo mejor 2 cuerpos o algo así como lo que dije, de pronto el Sol y la Tierra nomás. Bueno, Quizás eso el problema de los tres cuerpos es un problema, o sea, se trabaja, por supuesto, pero digamos que es un problema bastante limitado, o sea, y hay tesis que son problemas para tres, cuatro cuerpos y la aproximación que utilizan y no sé qué cosas, ¿sí? No quiere decir que no se puedan hacer okey, simulaciones, claro, se pueden hacer simulaciones, pero no van a ser pues la solución perfecta o exacta, se hacen muy buenas predicciones. Entonces deberían leer un poquito de eso si quieres, buscar rápidamente el problema de los tres cuerpos, de los dos, de n cuerpos, etcétera. Porque la formulación general es bastante sencilla, es con fuerza gravitacional y tienes las posiciones y vas teniendo para cada partícula pues, posiciones de x, y, z. O sea, las comienzas tu sistema, digamos, con una velocidad angular, ¿no? Con un momento lineal perpendicular para pues, que sea estable y le puedes dar ese momento inicial incluso como el de un círculo, ¿no? Que sea más o menos el de la aceleración centrípeta, o sea, velocidad al cuadrado sobre R, algo que tú digas va a ser una órbita medio estable. Y aún así eso okey, eventualmente se despapalla. O sea, eso es lo que te digo. Eh, no funciona tan bien y por eso es que pues, es un problema todavía medio abierto. Mm, Pero podrías llegar a mirar de pronto las correcciones que se hacen o simplemente hacer la simulación. No tiene que ser una simulación completamente realista, pero sí te toca buscar. Que te quede difícil, realmente no. Una vez tú tengas las ecuaciones que te boten los valores de cada partícula para x, y, z, los almacenamos en una lista eh, que tenga tres dimensiones. Sí, la lista, la matriz de matrices, perdón, la lista de matrices y de pronto sí, el tiempo y lo graficamos porque en Python hay muchos códigos como para graficar en 3D. El Matplotlib permite, pero no es tan bueno. Hay uno que se llama Mayavi, que es como para más 3D. Y hay otros que podemos mirar cuál se adapta mejor. Lo importante es que listo. tengas ecuaciones que te boten datos y que decidas qué modelo vas a trabajar. Porque si vas a trabajar el modelo así con ecuaciones, es interesante también. Es interesante ver cómo se despapalla. Es interesante ver cómo falla. Y ten en cuenta que entre más cuerpos, pues más interacciones tienes entre las cargas, ¿no? Entre las partículas. O sea, Okey, porque las fuerzas son un par por cada partícula. O sea, si tienes tres partículas, vas a tener tres pares, las interacciones entre ellas y así. Y son ecuaciones creo que que dependen del tiempo, es una fuerza que no es constante, es variable, que depende de la distancia al cuadrado, etcétera. Tiene varias cositas que hay que mirar. Y yo creo que incluso puedes encontrar hasta algoritmos, puede ser en otros lenguajes y lo adaptamos a lo que se requiere, que es pues sí. que sea todo como encapsular en una clase y que utilice al menos listas. Okey, entonces necesitaríamos crear las listas y Una función, bueno, sí, una función que les reglas bote de esa listas. función. Ajá. O bueno, una función que me bote las coordenadas, no importa. Que me bote la cinemática. Que yo le ponga las posiciones iniciales, las masas y ya. Bueno, y de pronto el momento inicial. Y listo, él empieza a funcionar y me calcula con esas fuerzas y las condiciones iniciales, me calcula la aceleración, la velocidad, la posición. Más que todo la posición, es lo que necesitamos y empezar a dibujarla. Si se puede Okey, la y velocidad y la aceleración, y bueno, la aceleración toca. Si se puede la velocidad, pues también se le coloca entonces vectorcito de velocidad para mostrar cómo se están moviendo y eso.
Ok. Y un momento. Se ve el esto otra vez en Discord. A mirar. Listo. Sí. O sea, otra idea que teníamos era que, bueno, dependiendo del movimiento del planeta, la partícula, pues se diera un recorrido. No sabemos qué será más fácil si dejar pues, la elipse, o sea, una línea Ujú. recta o una línea punteada. Yo encontré pues este código, que bueno, está para descargar, y que es una línea pues, sí se ve como horizontal, pero nos No, claro. gustaría que quedara. Cada segundo se va dejando, o sea, con las posiciones que va quedando, se va creando una línea. Se Ah, va ok, quedando la órbita. Sí, va quedando la órbita. ¿Cuántos ok, cuerpos hay ok. ahí? ¿Dos solamente? Sí, ahí solamente hay dos. Ok. Falta mirar si de pronto ese lo hicieron muy suavecito y cómo se hace. Pero sí se puede y se puede hacer en 3D. No hay problema. Ok. Esos son todos. O sea, una vez Ya le tengamos, comentaré. una vez tengamos la lista de los datos y que tú llegues y digas, ah, bueno, ya veo por los datos que está coherente, que no sé qué. Lo último casi es mirar cómo graficarlos. Porque entonces Ok, se crea entonces, un método, o sea, que tú tengas todo con método, ¿no? Métodos suavecitos, pequeños pasitos, y cuando tengas un método grande que te haga todo, pues el método es otro pasito pequeño. O sea, todos los pasitos que sean pequeños y sumados da un pasito paso mediano y grande. el resultado. Si Digamos. tú lo haces como un programa lineal, pues te queda una cosa gigante. Entonces es indescifrable, es inleíble. Porque en algún momento, digamos, el último pasito es graficar, o sea, mandar a una gráfica. Entonces ahí es donde cogemos y probamos con diferentes métodos para graficar. Podemos crear unas dos clases de gráficas y perdón, métodos de gráficas y lo mandamos al primero a ver cómo nos va, al segundo, al tercero. Aprender cuál forma de graficar se va a usar no demora mucho. En media hora uno llega y examina uno y mira si le gusta y cambia. Ok, entonces, sí, ponerme a trabajar con ello. Ujú. Seguiré a ella lo que me dijo y luego ya miraremos si tenemos más preguntas y se las haremos por el chat. Listo. ¿Listo, El profe? sábado, el sábado trabajamos en eso ya con lo que tengan, de cómo. Primero mira bien la clase, las cosas que te digo, y armamos la estructura de la clase, que eso es lo que supuestamente íbamos a hacer hoy, ¿no? Este. Pues tenía pensado pues el init, porque claro, Ujú. eso lo hablé con ella y le pregunté, no, pues que cómo se podría hacer para una simulación entre comillas, pero ya lo que me dijo usted, pues el init debería tener las masas de los cuerpos, supongo obviamente, la distancia de pronto entre ellos, así por encima que recuerde. Sí. Eh, si no estoy mal de pronto con la constante gravitacional, ¿no? Ah, bueno, toda esa clase de cosas. Aunque si la Todas constante esas se va a clases. usar aunque si la constante se va a usar para la ecuación de fuerza, pues de pronto entonces en el método de fuerza ahí está la constante. De hecho, el init podría no tener nada y que sea solamente importar un archivo y en el archivo está todo. No, O sea, se puede plantear como tú quieras. Entonces, hace un método para importarte el archivo. Lo único que hace el init es llamo al método de importar archivo. Ya. ¿Qué claro, le... no, Ajá. no ¿Cómo me inicializo acordaba. la clase? ¿Cómo inicializo la clase? Dándole el nombre del archivo. Entonces voy a probar con las coordenadas espaciales de la Tierra y la Luna. Sí, la Luna con respecto a la Tierra, a ver cómo orbita. Ahora voy a probar con el de Sol, Tierra, Luna, a ver qué pasa. Y así. La misma clase, pero entonces la voy llamando con diferentes archivos y es como más o diferentes, sí, diferentes cosas. Desde que funcione para dos, funciona para todos, porque la idea es, ¿cuáles son las ecuaciones de fuerzas? Pues una sumatoria hasta el número de datos. Ok. Entonces Ah, y se hace así, señor. sí, bueno, esto es como más aparte, ¿no? Porque bueno, teniendo en cuenta de que muchos planetas pues, tienen más de una luna, sería muy inviable, mucho más trabajo poner las lunas, ¿cierto? Sería muchísimo más trabajo. Es otro cuerpo. Pues Por eso es otro. podemos probar cómo sucede con Sol, Tierra o Sol, Luna, que cómo se comporta y le metemos todas las ecuaciones y las hacemos como para varias, una sumatoria. Y luego miramos a ver qué pasa si le metemos el tercer cuerpo, el cuarto, así. Sí, quizás lo mejor sea simplemente dejar si le da clic sobre el cuerpo que salga una información, no tiene tantas lunas. Y
Ok. Si quieren hacer la simulación completa, sí. Toca mirar a ver cómo se le pone ese dato. Sí, pienso que será como lo más fácil a meternos más cuerpos. No sé, pero vale. Ujú. Creo que ya. Listo, José. Dale. Listo, Me avisan cómo vale. les va. Sí, señor. Hola Laura, cuéntame. Hola, profe. Queríamos platicarles sobre nuestro proyecto. Voy. Entonces, pues nuestra idea es hacer como una calculadora de fenómenos físicos entre mecánica y electromagnetismo. Ok. Entonces, lo que planeamos hacer es que pues se abre una ventana y se pues inicia la calculadora. Y ahí te da la opción de escoger si quieres pues estudiar un fenómeno electromagnético o un fenómeno mecánico, y dependiendo de la elección pues tiene una lista de fenómenos que pues, puede calcular la calculadora. Y pues nuestra idea es también mostrar como un plot o un, ¿cómo eran tus gráficas, Kubrick? Sí, esto, para el caso de la clase de fenómenos eléctricos, aquí estoy calculando los campos, mostrar un quiver, más o menos como lo que yo hice para el proyecto del laboratorio de automagnetismo, que es esto, que es que me grafique eh, el campo. Entonces, pues bueno, en la última clase usted mostró un seminario, un link de Colab que Ujú. tenía sobre todo eso. Entonces, si nos puede pasar el link, por favor, para estudiar cómo hacer más o menos los quivers y tratar de graficar el Ah, ok, campo. ok. O sea, que me arroje tanto el cálculo del campo como la gráfica de cómo se vería. ¿A ustedes les está sonando un celular o es a mí? Estoy escuchando un sonidito ahí como de Discord. Supongo que será el mío. Sus pepas que Dame un segundito, entonces ya les paso eso. Te voy a dejar de compartir. Y profe, pues en Vale, esencia pero es no, eso. No sé cómo se muéstrame. hace. Ok, bueno, Ah, no vi mucho. Están calculando qué cosas exactamente, campo eléctrico, fuerzas. son, no, principalmente campo eléctrico, pero en distintos fenómenos. A ver, voy a compartir pantalla otra vez. Mm, Por ejemplo, hay que hacer cálculo para producido en, bueno, en una coordenada, uno ingresa las coordenadas para una carga, o sea, el campo a una cierta distancia de una carga, de cálculo del campo, a una cierta distancia de un alambre, a una cierta distancia Ah, ok, ya. de una Sí, sí, ¿qué es esfera eso? aislante cargada por dentro, cosas así, en distintos fenómenos para calcular el campo. Ok, muy bien. Y profe, una pregunta tampoco ha terminado. ¿No se ha podido subir Listo. los collabs de las clases pasadas al Moodle? No sé qué pasa. No tengo ni idea. Quiero les paso los archivos si lo necesitan. Pero subir las estas a Moodle no tengo acceso casi que a Moodle. Puedo revisar cosas, pero no puedo subir nada. No tengo permiso de administrador en los cursos, básicamente. Como si fuera un estudiante. Les paso las clases, las tres sesiones de listas, que creo que son las que se faltan. Sí, profe, Sí, por gracias. favor. Están como José, no sé qué presentación es, esta presentación, presentación 1 y presentación 2 están en orden, al menos. Pero eso serían los notebooks de las clases. Vale, profe, y para la parte, pues, la parte mecánica, pues, de la calculadora, Ujú. pues, como los fenómenos, pues, mecánicos tienen como tantas cositas que se le pueden agregar, entonces solamente estaba pensando en hacer la parte de cinemática, que es, bueno, tiro parabólico, movimiento rectilíneo, bueno, también la parte de, digamos, la de fuerzas, la de dinámica, que sería, digamos, calcular
pues la aceleración de un bloque cuando va cayendo, sí, ese tipo de cosas. Y también la parte de energías. Entonces, Claro. para eso serían lo de las gráficas. Porque es que, pues estaba pensando y pues cada problema de mecánica es diferente en su manera, entonces, como para simplificarlo un poco. Me parece muy bien. Sí, se puede hacer. Claro. ¿Cómo va a interactuar el usuario con el programa? Esa es mi pregunta. ¿Introduciendo valores con menús que aparezcan en el texto? ¿O cómo va a ser la cosa más o menos? La idea es que pues sea con botones hacia la parte en la que elija el fenómeno y ya cuando elija el fenómeno van a aparecer pues los inputs para que escriba los valores que se necesiten para conocer el fenómeno. Botones, o sea, ¿van a hacer programación con interfaz gráfica? ¿O a qué te refieres con botones, Laura? Sí, o sea, con botones que cuando uno como lo de la clase pasada, que ¿Sí te reconocía dónde apagas? Ok. estaba el mouse. Bueno, pues, les diría que no normalmente, pero ahí ya ustedes tienen casi que la clase de los cálculos. Entonces habría que crearles la clase de la interfaz gráfica. Y ya. O sea, sí, sí, de una. Pero crear botones en TK y eso pues no es complicado, pero digamos, necesitan revisarlo un poquito en internet, ¿no? Con botones es sencillo. Es sencillo literalmente la programación realmente. Es más de la forma, yo espicho un botón y abro una clase. Entonces todos los botones tienen a una cosa que se llama action, o sea, que voy a ejecutar cuando me hagan clic. Y así lo creas, entonces le pones botón, el nombre y qué voy a ejecutar cuando le hagan clic. Entonces tú le metes, ejecuta este método, este método, este método, este método. Entonces en teoría sería sencillo, pero pues la parte orientada a objetos pues tienen que revisarlo un poquitico más. Tengan la clase que ya están ahí armando y luego miramos la otra. ¿Listo? La Vale, parte de la Tú gráfica. prefieres. ¿Cómo meter eso en una parte gráfica de botones y eso? De pronto nos es más sencillo si ya tienen la interfaz gráfica como... La interfaz gráfica no, perdón. El programa listo, la clase. Es más sencillo después llegar y articular. Se crea otra clase o dentro de la misma clase se crean clases o acciones que es para graficar, para mostrar un botoncito, mostrar una entrada de texto, un input, cosas así. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿algo más? no, eso sería todo. Listo, súper bien. Entonces, pues trabajen en eso y si tienen dudas o algo, ya por lo que ustedes me dicen y lo que me dijo Lucas la otra vez, voy a mirar si les monto, cuando por fin funcione, les monto también las diapositivas de clases, de objetos, de interfaz gráfica, perdón. A ver si les sirve un poco. Vale, que les rinda. Listo, profe, gracias. Gracias. Juan David, cuéntame, Hola, profe. ¿qué más? ¿Y Jesús? Profe, tuvo un inconveniente, Ok. pero nosotros ya tenemos, pues, tenemos 3 ideas sobre el proyecto. Cuéntame. Bueno, la primera que se nos ocurrió fue simular esta analogía que siempre hacen los libros en cuestión al flujo de electrones en un circuito. Entonces, no sé qué tan viable sea crear un circuito donde partículas se muevan por tal vez un canal y cada vez que pasen por algún elemento del circuito, pues depende de qué elemento del circuito va a subir o bajar el potencial. O sea, sería más que todo gráfica, no harían mayores cálculos. Eh, mm, sí, Pues pues digamos, igual sí se harían se cálculos. le pone la resistencia y él entiende que ahí tienen que cambiar las condiciones de potencial y corriente. Sí. Y la otra idea es, bueno, esa sí ya está como, no sé qué tan complicada sea, es el fenómeno de reflexión y refracción en las ondas electromagnéticas, con un medio
Pero, ¿lo vas a mirar como física óptica? O sea, óptica de rayos. ¿O quieres mirar el cambio de la frecuencia, las No, o ondulaciones? No sea, sé. digamos, sería calcular el ángulo, digamos, si el ángulo es este ángulo donde no hay reflexión, sino todo es reflejado, eh, qué porcentaje de energía se refleja y reflexiona, Ok, bueno, o todas sea, esas cosas. está más por el lado de ley de Snell y de pronto del medio, qué tanta Eso. energía. Ok, vale. Ese es sencillo de hacer realmente. Pero ese digamos que tiene más la parte de interfaz gráfica, ¿no? O sea, y el primero Sí, casi que también. O sea, ajá, tendrían que revisar esa librería de TK, cómo funciona el canvas, cómo queda una línea. Y de resto no es tan difícil, porque por es, ejemplo, uno de los ejes de la línea siempre va a ser un mismo punto. Y el otro eje pues ajá, depende del ángulo, entonces tú vas rotando la línea. Y el ángulo de salida tú lo calculas con una ecuación, pues también se va ujú, calculando y así, etcétera. A veces se podría hacer también. El primero también, porque cómo vas a dibujar la resistencia, cómo vas a animar las partículas, todo. Pero el primero me parece algo, a menos que tu circuito sea lineal, digamos que la cinemática de la partícula toca metérsela full, ¿sí? O sea, ¿qué pasa en las esquinas? ¿Hacia dónde debe moverse la partícula? ¿Hacia arriba, hacia abajo? O sea, hay que crearle como una trayectoria a la partícula para que ella siga. Porque digamos, si tiene un sí, circuito cuadrado, así sea cuadrado, se va a mover en X en la primera parte, luego abruptamente va a seguir una ecuación en Y con la velocidad que traía, o sea, cuando llega a la esquina. Y si ahora es un sí. circuito que tenga, no sé, una malla, o sea, que tenga una resistencia en paralelo, pues entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se divide la corriente? ¿Qué corrientes, las carguitas se van por qué lado? O sea, es una animación que requiere ya bastante trabajo. Y más que todo es eso, es animar. Pues ya requieres como más lógica de, uy, aquí la posición, tengo que definir que se invierta, o sea, que todas las cosas que traigan X las convierta a menos Y. Aquí que en esta bifurcación que se convierta a Y, etcétera. O sea, hay que hacerle más como esa parte cinemática, pero es como medio arreglo. O sea, no tiene como cinemática de física, porque simplemente es que la partícula llega a una esquina y se va para abajo. ¿Ya? No, ok. Entonces es como Sí, más sí. de arreglitos. Ujú. ¿Y cuál es la tercera? Que me dijo que eran tres. La tercera es, no sé si recuerda este problema de dos bolas cargadas en un recipiente cóncavo. Entonces, sería las posiciones donde las bolitas cargadas de igual signo pues quedan en equilibrio. ¿Qué tanto cambia si una bola está más cargada que la otra en cuanto a la altura? Esa es la otra idea. O sea, ese problema de dos cargas que las arrojo en una trayectoria circular, algo así. Sí, en un tazón cóncavo, o sea, circular, sí. Ok, y tienen carga Y pues diferente. tienen carga diferente o no, porque si son diferentes se atraen. Tienen que ser contrarias para Pues, que pues se dale. repelan Y y queden la suspendidas. idea es que si la fuerza eléctrica es lo suficientemente grande, ellas nunca se tocan, ¿no? O si se tocan hay colisión Ajá. elástica o inelástica o qué, ¿cómo es la cosa? Ah, sí, exacto. Igual también influye la fuerza de la gravedad y si queremos podemos meter Ah, ok. fuerza, fuerza de fricción entre la bola y el recipiente. Ya ahí habría que ver qué tan complicado meterle fricción a eso. Desde que tú tengas las ecuaciones, se puede, porque la parte gráfica, pues es simplemente transformar las... O sea, me explico, tú vas a tener movimientos circulares, ¿no? Puro movimiento circular, velocidad angular, las condiciones de choque o de distancia entre las dos, escoger esas ecuaciones de posición angular, llevarlas a la lineal y calcular la fuerza. En cada pedazo de la simulación se calcula la fuerza, se calcula la fuerza, se calcula la fuerza. Esa Ujú. fuerza entre las dos me lleva a la aceleración lineal, pero hay una aceleración de esas que se pierde.
la componente que vaya en dirección centrípeta, por así decirlo. Ujú. La tangencial es la que me vuelvo y la convierto en aceleración angular. O sea, siempre estoy haciendo ese juego de ecuaciones. Si tú tienes las ecuaciones bien armadas, los métodos de transformación, de decir, la simulación, hacer la parte gráfica en cualquiera de los problemas que tú hagas es como lo más sencillo. Pero tienes que tener la Ok. cosa numérica armadita. O sea, las funciones que hacen esto o lo otro. Sí, porque ahí Ujú. tienes un problema que cambia todo el tiempo. Empieza con la fuerza y las posiciones iniciales. Y luego esa fuerza me cambia la aceleración, y me cambia la velocidad y me cambia la posición. Y el cambio de la posición tiene que volverse a evaluar la fuerza en el siguiente instante y a ver cómo esa fuerza me cambia todo lo demás otra vez. Sí, 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 señor, sí, ya entiendo. Sí, entonces la cosa radica en tener las cosas bien modeladas en las ecuaciones. Sí, digamos, nosotros Mm, vamos a suponer, para las ecuaciones que sean sencillas, podemos suponer que la fuerza es constante. No lo es. Quiere decir que para cada instante de tiempo nosotros calculamos la fuerza como constante y el movimiento lo ponemos uniformemente acelerado, ¿sí? O sea, no lo es. Y calculamos en un diferencial de tiempo muy pequeñito esa aceleración constante, cómo hizo que se desplazara, por ejemplo. Y luego en ese desplazamiento volvemos a calcular la fuerza, volvemos a calcular la aceleración y todo lo demás. Y así sucesivamente. La aceleración nunca fue constante, la aceleración es variable, ¿cierto? Porque cambia dependiendo del ángulo, con la gravedad, por ejemplo, dependiendo de qué tan cerca estén. Pero todo eso me alimenta a mí la simulación en tiempo real, en delta de t. Entre más pequeño sea delta de t, pues más cercana a la realidad. listo, profe, sí, ya entiendo. Entonces, así como lo veo yo, entonces la opción esta del circuito, pues creería que la descartaría. Y la de las bolas y la onda, pues como esas ecuaciones ya están bien definidas, o bueno, yo ya he resuelto ese problema de las bolas, y la de las ondas, pues igual son la ley de Snell y el ángulo de Brewster y todas estas cosas. Sí. El de la Entonces, dificultad, a ver, la dificultad está en la parte gráfica. ¿en De cómo pronto en el de representar la las... onda? Sí, cómo representar la onda lineal, pues tú vas a poner como un rayo, ¿no? Óptica de rayos casi. Y ya, Mm, bueno, no es mucho. La de las bolas, la parte gráfica de pronto no es el problema, es más esa conversión continua entre fuerza entre dos puntos en coordenadas XY, ponle, y la ujú. representación en circular. O sea, hacer ese método que me convierta de coordenadas circulares a lineales y viceversa todo el tiempo. Para que de pronto los cálculos te salen más sencillos, pero si tú dices que ya tienes las ecuaciones, pues de pronto ese podría ser. O sea, yo diría que el descarta, el de los circuitos, sí. Después seguiría el Sí, Snell y por último el de las bolas. De pronto que requiere más trabajo al final. listo, profe. Sí. Esas son las ideas que habíamos hablado con Jesús. ¿Listo? Súper bien. Cualquiera de los tres. Entonces, ve armando Listo. las pequeñas funciones que te hacen cada cosa, cada pedacito. Si las puedes ir metiendo dentro de una clase, mejor. Pero por ahora, las funciones pequeñitas que te hacen los pequeños trabajos, trabajos pequeños, ¿no? Funciones pequeñas, no una mega función que te haga todo, no, las cosas más compartimentalizadas que se pueda. Entonces, en el init ejecutamos todo y se acabó. Dale, muy bien. Listo, profe. ¿Algo más, Juan David? No, pues ya sería comenzar a trabajar eso. ¿Esto ya tiene fecha? Sí. No, lo presentamos en marzo. Marzo, no sé cuánto sería el último día que podamos vernos, de pronto el 10, 9 o la otra semana, el sábado, puede ser el 6. Depende de cuando lo tengan. Listo. Listo, no, sí, entre más pronto mejor. ¿Cuándo es la entrega de... ¿Cuándo termina la semana de exámenes? Como que el 7 o 8, no estoy seguro, pero ya miro el calendario. ¿Domingo? Sí, como el 5, creo. No creo, porque las clases terminan el 3. ¿El 3? Ujú. Y el examen de física, por No sé, ejemplo, el de ingenieros es el 9. no Entonces, estoy muy seguro. están por Bueno, ahí entonces, terminando. pues yo tengo el último parcial de ondas el jueves 4. Ok.
Que yo sepa, el 9 estamos bien, pero el 10 no sé. Eso es lo único que habrá que mirar. Ven, ¿por qué no miramos eso una vez? Calendario. Pues, Listo, sí. es que esta página es Facultades de Ciencias. Y ya pudo solucionar lo del ABA. No, todavía soy como si fuera un estudiante. No me deja hacer mucho. No, no sé muy bien. Esto es segundo periodo 2020, ¿cierto? Sí, exacto. Pero no Creo que encuentro la, en qué calendario está eso. creo que aquí ya la encontré. ¿Qué dice? Y- 25 de agosto, finalización de clases. Sí, finalización de clases, 3 de marzo. Último día para evaluaciones finales, marzo 11. Ah, ok, entonces tenemos hasta el 11. Listo, Sí, eso sí, cae de sí. jueves. Entonces, martes y miércoles. O sea, de Sí, hoy en profe. 15. Nos queda tiempo. Sí, ¿Listo? Si lo tienen el vale. 6, el 6. Pero si lo tienen después, no pasa nada. Listo, profe. Tratamos de que esté el 6 o pues cualquier inconveniente en clase, en las horas de clase. Ujú. Listo, muy bien. ¿Algo más? No, Vale, Juan David. Entonces me voy a otro grupo. Cuéntenme, ¿qué les puedo ayudar? Hola, profe. Más. Profe, pues acá tenemos, o sea, tenemos como dos posibles proyectos y bueno, entonces queríamos preguntarle más o menos que pues cuál le interesaba más o sea, tenemos como una idea principal, ¿sí? Que es hacer un proyecto del seguir un objeto, sí, el centro de masa de un objeto y sacarle pues ciertos datos al objeto como tal, ¿sí? Pero entonces queremos hacer todo, o sea, desde el programa para hacer el tracking del objeto como tal hasta el establecimiento del centro de masa Ok, o sea, y a partir de... sus datos iniciales son un video. Correcto, profe, correcto. Ok, hay algoritmos que hacen tracking en Python. ¿Van a utilizar esos algoritmos o quieren diseñar el tracking como tal? Pues eso es lo que estábamos la duda, profe, porque tenemos entendido que el OpenCV es uno de esos, ¿no? Pues Pero también nosotros podemos... ese es más como para procesamiento de imágenes. No sé si ese haga tracking como tal. Pero Sí, profe, también hace tracking. vale, entonces Y lo otro si él que... nos bota las coordenadas de X y Y, ya estamos hechos. Sí, profe, sí las bota. Pero entonces también queríamos pues contemplar la posibilidad de si se puede hacer desde, o sea, nosotros mismos. Ya estábamos mirando y pues en algunos foros comentan algo más o menos sobre eso, entonces no depender del OpenCV, sino directamente pues definir, por ejemplo, el objeto,
que, bueno, cómo se diferencia de su entorno, organizarle el centro de masa y obtener a partir de ahí los datos. Sí, vale. Independiente de qué método vayan a usar, por ejemplo, el más burdo de todos es coger los píxeles y buscar donde hay mayor concentración de píxeles diferentes. O sea, convertir Sí, eso en sí, una sí. matriz y buscar píxeles diferentes y coger el punto medio. O sea, literal, en X y en Y. Entonces, si es una esfera, el tracking es en la mitad. Y el OpenCV pues tiene cosas más sofisticadas y hay algoritmos sofisticados y todo. Pero bueno, sin importar cuál sea, yo creo que hagan un método o una función o lo que sea, después lo llamamos a método, de adquirir los datos. Sí, O sea, sin importar cuál sea, método. mi parámetro de entrada es un video y mi parámetro de salida deben ser Claro, los datos claro. en X y Y. ¿Qué quieren hacer con esos datos en X y Y? Graficarlos, optimizar. Por ejemplo, si es un tiro parabólico, optimizar es Sí, coger los parámetros de X y de Y junto con la ecuación de tiro parabólico y intentar que una curva parabólica pase por los valores de lo experimento. Entonces esa curva, una optimizadita, me daría mis datos de posición inicial, de velocidad inicial, de aceleración y de ángulo de lanzamiento. O sea, me da todo. ¿Sí? Ese puede sí, ser un profe. objetivo. Pero entonces también ese objetivo también es otro método diferente. O sea, lo que digo es que sin importar cuál sea el objetivo, o los pasos usted los hace independientes. Si al final, digamos, el método de CB fue el que mejor funcionó, entonces utilizamos ese y descartamos el método hecho por ustedes. Si funcionó mejor no optimizar los datos, sino simplemente graficarlos en una gráfica de X de Y, entonces, bueno, mi método, mi clase la voy cambiando para que haga esto, en este orden. Y así no pierden el tiempo y el empuje. Pero claro, se puede hacer. Entonces, miren a ver cuál. Yo creería intentar implementar primero un algoritmo que se sepa que funcione de tracking y luego sí intentar hacer lo mismo Sí. con uno propio. Porque si uno ya tiene el método del tracking Ok, profe. y alguien tiene por ahí el método que coge las datos en X y Y y los grafica, entonces podemos comparar, ¿no? Cambiémosle el método al de tracking, al de CB, tan. Cambiémosle otro que hayan encontrado, tan, esos son los datos. Y el que ustedes hicieron, tal. ¿Cuál da mejor, no? El que nosotros hicimos es como 5% más feito, 10% más feito. Está súper bien, usemos ese. Y así. Listo, profe. Sí, y también pues lo del aprovechamiento de los datos y demás, eso sí, pues tenemos ya pensado por ver qué vamos a hacer con los datos, pero lo importante sí es extraer los datos y ya, Claro. Eso que por les digo ejemplo, describir el eso que les movimiento. digo de optimizar no es difícil, es básicamente usted coge el valor teórico, el valor experimental y el teórico lo botas una función, ¿no? O sea, la función. Sí, Y un programa que trabaja casi que solito, él tortura esa ecuación teórica menos la experimental, la resta, le saca el cuadrado, la suma para todas y cada una de las posiciones que hay de todos y cada uno de sus datos e intenta que esa suma, la raíz, sea cero. A ese es el error cuadrático medio. ujú, Y cuando lo consiga, de decir, bueno, este valor fue cero o lo suficientemente cerca de cero, de todas las iteraciones que hice, todas las posibilidades que hice, ya quedó optimizada. Entonces bota el resultado. Es intentar eso, un ajuste de datos, ¿sí? Un ajuste, es un ajuste de datos. Y ahí en Python hay varias. Está la de CurveFit y es como la más sencilla con la que podemos empezar. Si después implementamos otra, simplemente es cambiarle el método. Se hace otro y se le cambia el pasito. O sea, hagan los engranajes, diferentes engranajes, a ver cuál funciona mejor y después miramos cómo ponemos uno detrás del otro. Cuál de todo funciona mejor y vamos poniendo los engranajes Sí. para la fábrica. Y listo. Ok, profe. Ok. Entonces, primero, cómo adquirir ese profe. video, cómo trabajar esa imagen, cómo convertirla en algo que los algoritmos convencionales se lo coman. ¿Listo? Sí. Ok, profe, qué pena, otra pregunta. Esta ya es un poquito más off topic. Profe, yo tengo como unos ceros en la plataforma porque, pues, yo pensaba que al subirlo a mi compañero también no pasa nada, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el parcial yo no lo subí hasta ahorita que caí en cuenta. Debieron haberlo subido los dos. Déjeme mirar cuando tenga caramba. permisos de profesor qué pasa. Creo que yo puedo cambiar la nota en el calificador.
una cosa así. Desde que su compañero lo haya puesto, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Carlos. Carlos está perdido. Sí, profe. Carlos creo que Listo. ahí está, sí. Entonces ahí creo que me deja poner la nota a los dos. Ah, Ustedes ok, por profe, ejemplo, muchas ¿ustedes han gracias. trabajado siempre los dos o han tenido otro compañero o qué? No, siempre hemos sido los dos. No, siempre los dos. Ah, bueno, es más fácil para el final. Vale, profe, muchas gracias. Listo. El sábado vamos a seguir con esto, ¿cierto? Sí, claro. Estábamos mirando ahorita el horario. Las cosas en la WIS irían más o menos hasta el 11. O sea, este sábado 27 podemos seguir con esto. La clase es del 3, de nuevo el sábado 6 y el sábado, el miércoles 10 ya debería estar listo. O el sábado 6, si lo tienen. O sea, podríamos salir de esto en 8 días o 12 o 16 o 15 más o menos. Ah, ok, ok. Vale, profe. Eso es más o menos el tiempo que tenemos. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿ustedes creo que salen de materias del 4? Vale. ¿Me estaba diciendo el compañero? Sí, creo que sí. Sí, sí, más o menos por ahí. Bueno, entonces yo no creo que el 6 tengan algo para ya finalizando todos los grupos. Algunos dirán como no, primero salimos de las materias del 4 y después esto. Vamos a ver qué pasa. Listo. Muy bien. Ok, profe, muchas gracias. Gracias. Ya, Fer. Sí, leí el mensaje. Profe, es que incluso, bueno, así estaba definiendo como a través de la definición exacta de la ley de Coulomb, de campo eléctrico, una carga puntual, pero cuando se acercan valores muy pequeños, como que se enloca mucho y no sé cómo corregir eso con el quiver. ¿Pequeños o grandes? ¿Por qué dices que pequeños? Espera, ¿esa gráfica de qué? ¿De intensidad de campo? Estoy graficando ahí el campo vectorial que produce una carga puntual. Por el momento solo una carga puntual, Vale. pero Sí, ahí está sí, sobre la carga. O sea, en 0,0 creo que tienes ese problema que te da infinito. entonces como que lo recomendado sería como graficar una región positiva o una región negativa. Podrías no graficar la región alrededor de la carga. O sea, haga el quiver, sí, pero si está en un radio menor a tanto de la posición de la partícula, entonces no haga quiver. Ok, profe. Porque pues ahí tienes la fuerza básicamente de ella con ella misma, o sea, el campo Sí. que genera te da gigante por la distancia, ¿no? Yo creo que es por la distancia que tu distancia ahí en ese punto es casi cero, entonces estás dividiendo sobre la distancia al cuadrado. ¿Esa es ley de Coulomb? Me imagino que estás haciéndolo, ¿o cómo lo estás haciendo Sí, ese? es la ley de Coulomb, sí. Ok, vale. Entonces yo creo que es eso. Más bien es eso que el R es muy pequeñito y por eso te está dando esos campos tan gigantes. Puedes excluir esa zona. Dices si R es menor que tanto valor específico, entonces no haga el quiver de ese dato. O sea, no haga ese cálculo. Skip. Donde sea que lo estés haciendo, le das un skip a ese cálculo específico. Ok, profe, listo. Y tiene sentido, o sea, no es que esté mal el quiver. Me da la impresión que está bien. Solo que ya tienes radios demasiado pequeñitos, entonces ahí las líneas de campo son gigantescas. Normalmente las animaciones es que ponen la partícula y la ponen con un cierto radio, ¿no? Entonces Sí. no permiten que haya un quiver que sobreponga esa partícula, o sea, que llegue hasta allá. Entonces lo eliminan. Ok, profe, listo, ya lo entendí. Pero Muchas de gracias. resto creo que se ve bastante bien, de hecho. Listo, profe, gracias. Vale. Otra cosa en el plot puedes hacer para que sea cuadrado. O sea, si ves que los ejes de Y son más corticos. Porque ahí pareciera que fuera achatado, que no fuera una partícula. Entonces, que los ejes sean, no me acuerdo si es isométrico o algo así. Que sean no aptos para gráficas, sino que sean reales. O sea, que tengan la misma escala de X y la de Y. De pronto es por ese lado, por escala. Para que se vea que realmente es la carga de una partícula puntual, el campo, ¿verdad?
Vale, Ok, vale, profe, listo. Ya me pongo en eso entonces. listo. Muchachos, sigan. Sí, sí, profe. Listo. Miren, ya revisamos los proyectos. ¿Qué les digo? Falta seguir trabajando. Algunos me preguntan que hasta cuándo lo hacemos. Si alguno de ustedes va a terminar el 6, ¿creen? Perfecto. Pero entiendo que muchos de ustedes tienen clases o exámenes hasta el 4, jueves. Entonces, no hay problema. Los exámenes van hasta el 11 del mes de marzo. Entonces no hay ningún problema extendernos un poquito por encima de esa fecha. ¿Por qué? Porque justamente tenemos clase martes y miércoles y esas fechas finales son como jueves. Entonces no pasa nada. ¿Ok? Bueno, Listo. cualquier duda, no les digo que por Discord. Mejor guarden la pasada, porque entonces no usamos la clase para eso. ¿Listo? Entonces ahí seguimos trabajando. Ahí en Discord siguen trabajando algunos, creo. Ya no tienen más dudas de Discord, ¿cierto? Que yo creo que ya hoy me desconecto completamente. Entonces Adrián y Jaffer que siguen ahí. Chao. Bueno, los dejo. Que estén bien.